Continuando con las exposiciones, eh, me gustaría que hablarles sobre algunas fracturas que se dan eh, más comúnmente en nuestra sociedad, ¿no? Y dentro de ellas, la fractura de húmero proximal es una fractura que lo vemos comúnmente en las salas de emergencia. Como objetivo de esta exposición que les traigo hoy día es que ustedes sepan identificar los tipos de tratamiento para las fracturas de húmero proximal, que conozcan las indicaciones quirúrgicas y que comprendan los beneficios y limitaciones de cada tratamiento que se les va a dar. Me gustaría que conozcan un poco sobre lo que son la epidemiología de las fracturas de húmero proximal. Se dice que las fracturas de húmero proximal corresponde al 4 a 5% de todas las fracturas que llegan a una emergencia. Comúnmente aparecen en pacientes mayores de 65 años de edad y son más frecuentes en mujeres que a hombres con una relación de 3 a 1, ¿no? Acá ven una imagen, ¿no? La fractura de húmero proximal tiene predilección por las pacientes ancianas. Se dice que están mínimamente desplazadas solamente en un 80% y que la etiología o el mecanismo de lesión es una caída con el miembro superior extendido, ¿no? Eso acá es común en las pacientes adultos mayores. Y en jóvenes sí se da por traumatismos de alta energía, accidentes de tránsito, caídas de altura, práctica de algún tipo de deporte, ¿no? Esto es más común en lo que es los jóvenes. Es muy importante que conozcan la anatomía del húmero proximal. Es así que al húmero proximal lo dividimos en 4 segmentos, ¿no?, anatómicos: la cabeza, la tuberosidad menor o troquín, la tuberosidad mayor o troquíter y la diáfisis, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque de acuerdo a estos segmentos me va a permitir clasificar a las fracturas de húmero proximal. Asimismo, es muy necesario o es muy importante que conozcan la vascularización del húmero proximal. Y se dice que esta irrigación está dada por la circunfleja anterior con su arteria arcuata que llega hasta la cabeza y la circunfleja posterior, ¿no? Asimismo, es una región el húmero proximal es una región del húmero en donde se insertan varios músculos que van a ser los que van a desplazar a los fragmentos. Nuevamente, lo ven acá: húmero proximal, cabeza, troquíter, troquín y diáfisis. Acá la irrigación que le mencioné, la circunfleja anterior, ¿no?, con sus ramas ascendentes y la arcuata a ese nivel, y la circunfleja posterior, ¿no?, para todo lo que es la parte posterior del húmero proximal. Acá ven las partes blandas o los tendones que se insertan en cada parte o en cada segmento. Vemos que a nivel de troquíter se inserta el tendón del supraespinoso, ¿no? A nivel del troquín, el subescapular. A nivel de lo que es la diáfisis, el pectoral mayor, ¿no? Entonces, todos estos músculos, de acuerdo a la intensidad de la fractura, estos músculos van a desplazar las partes que le mencioné. Y de acuerdo al desplazamiento, yo voy a dar el tratamiento al paciente, porque todas las fracturas de húmero proximal no son iguales y tienen que ser tratadas de acuerdo a su característica en especial, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a pedir yo a un paciente en el que sospecho una fractura de húmero proximal? Como mencioné anteriormente en la exposición pasada, lo principal que le debo tomar al paciente es una radiografía. Pero hay incidencias especiales que me van a permitir ver
al húmero en diferentes posiciones. Y aquí les voy a mencionar la más importante. Siempre que llegue un paciente con probable lesión de húmero proximal, le tenemos que pedir una radiografía. Pero esta radiografía tiene que ser la llamada serie traumática de húmero, de hombro. ¿Y a qué se refiere la serie traumática? Un AP verdadero, un perfil de escápula y una axilar o de Belpo. Estas tres incidencias, que se llama serie traumática, me va a permitir ver en diferentes posiciones la cabeza del húmero. Y por lo tanto, me va a dar un conocimiento espacial de toda esta región. Como mencioné también, por ser una superficie articular, el húmero con la glenoides, también, si yo veo que no veo muy bien la fractura, podría tomarle una tomografía para planificar mejor mi cirugía. Si veo que pueda tener alguna lesión, de alguna lesión tendinosa o de esa zona, le puedo tomar yo una resonancia magnética. Y si evalúo yo y veo que hay algún síntoma o algún signo de lesión vascular, le podría hacer otro tipo de estudio, como está acá indicado, una arteriografía. Volviendo a lo que es la serie traumática, que me parece un examen especial, que muchas veces lo dejamos de lado. El AP verdadero. Este es el hombro lesionado. El paciente 45 grados con la horizontal y el rayo X entra perpendicular. Esta imagen se corresponde a la de acá. Veo todo lo que es la cabeza humeral, veo glenoides, veo diáfisis, veo acromio. Perfil de escápula. El paciente con el hombro lesionado pegado a la placa radiográfica, pero con una angulación de 45 grados, como ven en la figura, y el rayo X entra por detrás. La imagen se ve acá. ¿Qué veo? Veo si la cabeza humeral está hacia adelante o está hacia atrás. Y veo que la escápula está en la parte central. ¿Ok? Entonces me permite ver si la escápula está adelante o está hacia atrás. La axilar, como ven, el rayo X entra en la axila. Requiere que el paciente tenga el brazo abierto, ¿no? Pero muchas veces eso es casi imposible. Un paciente que llega con una fractura de húmero proximal, es imposible que abra el brazo como lo ven acá en la figura, ¿no? Pero en algunas oportunidades se puede realizar. Una variante del axilar es la axilar de Belpo. Igualmente, el paciente con el hombro lesionado, acá, como lo ven acá, se inclina sobre la mesa de rayos X y el rayo entra de cefálico a caudal, ¿no? Y acá se evidencia ya la fractura, ¿no? También me permite ver al húmero proximal desde otra posición, ¿no? La tomografía, ¿no? Esta es la imagen radiográfica, la imagen tomográfica, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos qué tipo que ya tiene fractura de húmero proximal, entonces lo vamos a clasificar. Como ya mencioné anteriormente, la clasificación me va a permitir a mí hablar un mismo idioma con los demás colegas. Y es así que la clasificación más utilizada es la de NIR. Y esta clasificación se basa en el desplazamiento de los 4 fragmentos que ya mencioné anteriormente. Para que sea considerada como un fragmento, quiere decir que este fragmento parte está desplazado más de 1 centímetro o está angulado más de 45 grados. ¿Ok? Este es un húmero proximal donde ven la cabeza es una parte, el troquíter, el troquín, el troquíter y la diáfisis. Esas son las 4 partes de un húmero proximal. Y de acuerdo a esas 4 partes se va a dar su clasificación. En NIR 1, cuando es una parte, NIR 2, 2 fragmentos, NIR 3, 3 fragmentos y NIR 4, 4 fragmentos.
Es de acuerdo a esa clasificación, que yo lo voy a diagnosticar con ayuda de un rayos X o una tomografía, yo voy a poder decidir qué tipo de tratamiento le voy a dar. Esta es la clasificación de NIR, como les mencioné, ¿no? Ahora, hay otras clasificaciones que han salido últimamente, dentro de las cuales la más importante es la clasificación de la AO, o de la Asociación de Osteosíntesis, que lo clasifica en extraarticular unifocal, extraarticular bifocal o articular. Pero nosotros, por la facilidad o por la simplicidad de la clasificación de NIR, nos seguimos quedando con esa. Y me parece que es la que todos acá conocemos, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que es el tratamiento, pero así de manera general. Si llegan fracturas no desplazadas de una parte, en una parte, que están impactadas, que son estables, lo que yo le voy a indicar es cabestrillo, ¿no? Y que mueva el brazo en un par de semanas, ¿no? No quiere decir que lo va a mover conforme en la normal, pero ya puede hacer cierto tipo de movimientos rotatorios para evitar que se ponga rígida. Total con cabestrillo 4 o 6 semanas. Si no están impactadas, igual se inmoviliza con cabestrillo, ¿no? Con un cabestrillo, algunos le llaman con inmovilizador de hombro, y puede estar ahí 2 a 3 semanas. Luego de esas 2 a 3 semanas, se puede ya comenzar a hacer ejercicios rotatorios para evitar la rigidez. Un máximo de inmovilización de 6 semanas. Se dice que cuando son fracturas de una parte no desplazadas o impactadas, que corresponde más o menos hasta el 85% de las fracturas de hombro proximal, se llega a una curación buena del 85%. Pero cuando nosotros aplicamos tratamiento conservador en fracturas desplazadas de 2 partes, solamente logra un buen resultado en el 70%, de 3 partes en el 50% y de 4 partes en el 10%. Por lo tanto, en estos pacientes tengo que considerar lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Tengo que ver el riesgo, el beneficio y el perjuicio del tipo de tratamiento que lo voy a realizar. Fracturas de 2 partes. Cuando son fracturas de cuello anatómico, que son raras, tengo que tener en cuenta que es una fractura donde hay alto riesgo de necrosis de la cabeza, ¿no? Se puede intentar una RAFI en pacientes jóvenes, pero ya en pacientes ancianos se puede indicar una artroplastía primaria, ¿ok? Cuando son fracturas de 2 partes, pero de troquín, ¿no? De la tuberosidad menor, también se debe decir que son aisladas, ¿no? Se puede intentar un RAFI. RAFI quiere decir reducción abierta, fijación interna. Puede ser con alambre, ¿no? O con alambre o suturas. Y si es con minuto también se puede movilizar y suturar con el tendón, ¿no? Fractura de troquíter igualmente en 2 partes. Es muy común, es muy común. El troquíter se desplaza hacia superior y hacia posterior, ¿no? El paciente llega con mucho dolor e incapacidad para la abducción y para la rotación externa. Lo que se va a hacer en este caso es el RAFI, o sea, reducción abierta más fijación interna y reparación de manguita en algunas oportunidades. Si es un paciente joven con buena calidad ósea, se puede colocar solamente tornillos. Si no, se colocará cerclaje con alambre y clavos Kirchner. Si es mala calidad ósea, igualmente se utiliza clavos Kirchner o de repente alguna placa. A la 6ª semana ya el paciente puede iniciar tratamiento fisioterápico. Acá ven una fractura de troquíter, esta es el troquíter, ¿no? La tuberosidad mayor, que no está tan desplazada, ¿no? Acá ven otra fractura de troquíter, ¿no? Desplazada hacia superior y posterior. Igualmente ven cómo acá en el troquíter se le colocó 3 tornillos, ¿no? Con su arandela. Igualmente acá ven una fractura de troquíter, en donde se colocó un obenque, o sea, alambres, ¿no? Un tornillo de arandela, igualmente acá, ¿no? Imágenes de cómo se reparan el troquíter. Cuando hay fractura de cuello quirúrgico, o sea, a nivel de acá, es muy frecuente en ancianos.
Si están impactadas y con una angulación menor de 45, se puede dar un tratamiento conservador. Si no, si no se reduce, se puede intentar una reducción abierta con fijación interna. Acá ven lo que es la fractura del cuello quirúrgico, ¿no? Se puede hacer un obenque o un cerclaje con alambre y Kirchner, como lo ven acá en la figura, 2 clavos y un alambre a través del hueso. Se puede colocar una placa en T. Se puede colocar clavos endomedulares anterógrados, ¿no? Se puede colocar placas, lo que se utiliza muy comúnmente en la actualidad, placas anatómicas, placas bloqueadas, o lo que se llama la placa filos, placas con ángulos multivariables, ¿no? Acá ven una placa bloqueada anatómica de húmero proximal, ¿no? Colocada en una fractura de 2 partes o de cuello quirúrgico. Cuando son fracturas en 3 partes, ya acá hay desplazamiento de troquíter o del troquín, ¿no? Si el paciente es joven, se puede intentar una reducción abierta con fijación interna, puede utilizarse pines percutáneos, puede utilizarse placas con tornillos. En los ancianos también se puede utilizar placas, tornillos, ¿no? O también se tiene que evaluar si se puede utilizar o se puede colocar una prótesis parcial de hombro. Fracturas de 3 partes, diáfisis, cabeza y troquíter, ¿no? Hay que tener en cuenta cuánto vamos a hacer una fijación interna, reducción más fijación interna. Cuando son fracturas en 2 partes inestables, en 3 partes en pacientes jóvenes y adultos, en 4 partes en pacientes jóvenes o en 4 partes cuando están impactadas en valgo, ¿no? Ahora, indicaciones para RAFI. Actualmente lo que se hace es todo joven o anciano que tenga 3 o 4 partes, si son problemas articulares, que tengan buena calidad ósea para RAFI, y siempre tenemos que tener en cuenta que debemos, por si acaso se complique la cirugía de RAFI, tener en cuenta que se puede utilizar una artroplastía, por lo tanto tenemos que tener en sala. ¿Qué tipo de RAFI se puede hacer? Como ya les mencioné anteriormente, puede hacerse banda de tensión, con cerclaje, con alambres Kirchner, con clavos Kirchner. Puede colocarse clavos percutáneos, placas convencionales, clavos intermedulares, placas bloqueadas, las que las mencioné últimamente, ¿no? Fijación con suturas también se puede utilizar cuando hay fracturas muy comminutas, cuando hay una pobre calidad ósea, ¿no? Cerclaje con alambre se utiliza comúnmente, ¿no? Para reducir troquíteres, ¿no? También se utiliza fijación percutánea, ¿no? Pero se dice que tiene algunas desventajas, como por ejemplo que se puede perder la reducción, se puede infectar los pines debajo de la piel, el hombro está movilizado mucho tiempo y los pines se pueden perder y pueden migrar inclusive, ¿no? Como ven acá. Los clavos intermedulares también son utilizados en lo que son fracturas de húmero proximal, pero así tienen también sus complicaciones, como por ejemplo que pueden romper o estallar la cabeza. Puede quedar, si no lo pones bien, puede quedar un dolor persistente en el hombro, o puede dañar la superficie articular si quedó también colocado. También se puede colocar placas, pero muchas de estas placas causan quizás que se colapse. Por ejemplo, acá la cabeza vemos que está colapsada en varo, a pesar que se le colocó una placa angulada. Entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta qué tipo de fractura es para saber qué tipo de material le vamos a colocar. Lo que se utiliza últimamente son las placas bloqueadas, las placas anatómicas, las placas con ángulos multivariables. Acá lo veo, por ejemplo, placas bloqueadas anatómicas en las cuales se colocan tornillos bloqueados y que van a agarrar en múltiples direcciones la cabeza humeral. Por lo tanto, van a tener mayor agarre en todas las direcciones y va a ser casi imposible de que esta cabeza pueda colapsarse. Se dice que estas placas de húmero proximal, placas anatómicas de húmero proximal bloqueadas,
se utiliza comúnmente cuando nosotros vemos que es un hueso muy frágil, un hueso osteoporótico, o o cuando vemos de repente que hay mucha conminución. En ese caso, se utiliza este tipo de placas. Imágenes de fractura de húmero proximal, imágenes de colocación de placas anatómicas o bloqueadas. Vemos acá cómo el paciente llega a la movilidad casi normal de su articulación, ¿no? Bueno, acá traigo un parangón de lo que es RAFI, de lo que se hacía anteriormente, ¿no? RAFI con pines percutáneos versus una placa, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? ¿No? Cada uno con sus ventajas, sus desventajas. Se podría decir que en lo que es la ventaja de los clavos percutáneos es que hay menos lesión de partes blandas, el tiempo quirúrgico es menor y no hay cicatriz. En cambio, en la filos, una de las ventajas es que hay reducción directa, que es dura. Acá, de ventajas, es incómodo para el paciente, ¿no? Es muy incómodo retirar los clavos porque puede migrar. En cambio, de ventaja de las filos, hay un mayor daño de partes blandas, el tiempo quirúrgico es mayor y va a dejar cicatriz, ¿no? Fracturas en 4 partes, básicamente se tiene que tener en cuenta que si son en 4 partes, en pacientes jóvenes siempre se debe hacer una RAFI, y en pacientes adultos o ancianos se puede utilizar ya una artroplastía, ¿no? Acá ven una prótesis de hombro, ¿no? En una fractura de 4 partes. Igual acá, fractura en 4 partes. Miren cómo estalló acá esta cabeza. Troquíter, diáfidis, cabeza, troquín. Entonces, acá es imposible hacer la reducción, ¿no? Especialmente si es un hueso muy osteoporótico. Miren la cortical, acá es una cortical delgada. Quiere decir que el hueso es muy osteoporótico. Entonces, es una paciente anciana, donde ya se dañó la vascularización. Por lo tanto, así yo intente hacer una reducción con placa o tornillo o con alambre. Quizás esta cabeza, esto nunca pegue, nunca consolide y vaya a la necrosis de cabeza. Por lo tanto, cuando yo veo este tipo de lesiones en un paciente adulto, anciano, preferible hacer una artroplastía, poner una hemiprótesis, ¿no? La comparación entre osteosíntesis y artroplastía tenemos que tener en cuenta, ¿no? Miren a un paciente que se le colocó una prótesis de hombro, miren cómo está su movilidad. Lo que les mencioné anteriormente, artroplastía está indicada en lo que son ancianos que tienen hueso osteoporótico, fracturas en 4 partes, ¿no? Y que algunos pacientes llegan ya cuando están después de 3 meses de fractura. Entonces hay que ver todas esas características, porque de acuerdo a lo que el paciente presente, voy a tomar la decisión de ponerle o no prótesis. Bueno, este es un algoritmo, ¿no? De cuándo poner alguna placa o tornillo, o cuándo poner alguna prótesis, ¿no? Como lo ven, en un paciente joven siempre hacer un RAFI, y en un paciente anciano ver las características del paciente, y de acuerdo a eso dar tratamiento, ¿ok? Pero no todo es bueno, no todo se va a dar de manera exitosa. También puede haber problemas en el tratamiento de la fractura de húmero proximal. Dentro de una de ellas es la pseudoartrosis, la mala unión, o sea, que no llega a consolidar la fractura, la necrosis de la cabeza, la rigidez, de lo que le venía hablando, y la falla del material, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tienen que conocer. Por ejemplo, acá ustedes ven que a esta paciente se le hizo un RAFI, pero si ustedes lo ven después de tiempo, miren, acá ya no hay cabeza. Quiere decir que acá se necrosó la cabeza, ¿no? Producto de que quizás la irrigación desde un momento se vio afectada. Entonces, ¿qué conclusiones llegamos después de todo lo que le he mencionado? Que existe una diversidad de tratamientos, y cada uno de ellos debe ser individualizado de acuerdo al paciente, de acuerdo a cómo llegue el paciente. En pacientes con fracturas de 3 a 4 fragmentos, siempre hacer RAFI, salvo que sean ancianos y que ya, de acuerdo a las características del hueso, yo le puedo indicar una artroplastía.
tenemos que tener conocimiento de que las placas y los clavos tienen un índice de consolidación similar, pero los clavos tienen más complicaciones, ¿no? En todo caso, actualmente se prefiere las placas porque evitan una prótesis, ¿no? Bueno, eso es todo.